Buenas tardes. Bien, en este momento vamos a estudiar algunos conceptos que son necesarios, ¿verdad?, para el desarrollo de la asignatura, el respectivo ejercitamiento o los ejercicios, ¿verdad?, que actualmente como posteriormente vamos a desarrollar. Bien, en primer lugar, recordemos un poco sobre las proporciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar todas las propiedades que las proporciones nos han dejado, ¿verdad? En primer lugar, recordemos que yo tengo que A es a B como C es a D. Si solo si A por D es igual a B por C, que es una notación general, ¿verdad?, la proposición o un concepto general o deducción general, ¿verdad? Bueno, también tenemos de que si yo tengo dos términos en esa proposición, es decir, que A es a B como C es a D, esto va a ser cierto si y solo si A más B sobre B es igual a C más D sobre D, que hemos hecho en este caso. Bueno, hemos tomado en cuenta prácticamente la sumatoria de este con este y lo hemos dividido entre B como este más este y lo hemos dividido entre D. Y de la misma forma que podemos sumar, también podemos restar, claro, ¿verdad? Si restamos acá, también tenemos que restar acá para que eso sea equivalente. Bien, además, también podemos ver que esta expresión es equivalente a tener A más B sobre A menos D A menos B, quiero decir acá, igual a C más D entre C menos D. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este caso? Bueno, yo sumo esto y lo divido entre su diferencia. Y en este lado sumo numerador más el denominador y lo divido entre su diferencia de la misma forma, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso tendríamos que A menos B debe de ser distinto de 0, ¿verdad? Porque sabemos de que estamos en los números reales y de la misma forma C menos D tiene que ser diferente de 0. Bueno, de la misma forma, si yo tengo varias proporciones, yo debo de tener en cuenta que los b sub i, o sea, los elementos que están en el denominador en este caso, deben de ser siempre diferentes de 0. Además, si yo tengo una lista de proporciones, en este caso que esto es igual a esto, luego esto es igual a un término tercero y al final es igual a un término enésimo, entonces podemos interpretar y también se cumple lo siguiente, que A1 más A2 más hasta A sub n, es decir, la suma de todos los numeradores entre la suma de todos los denominadores, va a ser igual a la proporción A sub 1 sobre B sub 1 y va a ser igual o equivalente a la proporción A sub 2 sobre B sub 2 y de la misma forma A sub n sobre B sub n, ¿verdad? Miren qué interesante esta propiedad. Y siempre los B sub i, la suma de estos B sub i, distintos de 0. Bien, hemos estudiado, ¿verdad?,
Ahorita hemos estudiado las propiedades de una proporción. En ese caso hay que tomarlas en cuenta y no olvidarlas, ¿verdad? Saber su respectivo raciocinio lógico. E interpretarlas, ¿verdad? Para poderlas aplicar en ese tema también, porque ese tema es bastante analítico, a manera que debemos usar, ¿verdad? Y, esas propiedades y también trabajar con segmentos. Bueno, continuemos. Vamos a interpretar también el teorema de Tales. Ese teorema es un teorema muy famoso y además lo vamos a usar mucho para la solución de ejercicios. Bien, para ello vamos a recordar algunos conceptos, vamos a hacer algunos conceptos para poder abordar el teorema y entenderlo. Bueno, dice que un punto P en AB, o sea, en un segmento AB, divide el segmento AB en una razón dada. Si PA es a PB, me genera una razón o un número. Entonces a ese número, a la división de PA sobre PB, a ese número que me genera le vamos a llamar razón. Si yo tengo dos segmentos AB y CD y tengo un punto que pertenece acá a AB y un punto Q que pertenece a CD, pues ¿cuándo vamos a decir que P y Q dividen a estos dos segmentos en segmentos proporcionales? Bueno, si a P es a PB, como CQ es a QD, es decir, existe una proporción entre la división de estos segmentos, ¿verdad? Es decir, yo divido AP entre PB y eso debe ser equivalente a CQ a QD. También tenemos que reconocer este lema, ¿verdad? Porque es bastante útil para entender también la demostración del teorema de Tales y para interpretar, ¿verdad? Dicho teorema. Bueno, dice de que si yo tengo dos rectas que son paralelas, en este caso AB es paralela a CD, ¿verdad? En este caso. Luego, el área que hay entre el triángulo ABD, ABC, entre el triángulo ABC es igual al área entre el triángulo ABD. Es decir, esta área ABC es completamente igual al área del triangulito ABD. Bien, entonces eso es una
herramienta muy importante, ¿verdad? Un lema que nosotros también podemos ocupar en la solución de ejercicios, que sirve bastante. Fíjense en la forma, ¿verdad?, que tiene esa figura, y de allí podemos denotar, ¿verdad?, lo que ya mencionamos. Bien, aparte de ello, dice que si un punto sobre el lado AB o su prolongación del triángulo ABC, entonces, ¿qué obtenemos de acá? Bueno, que AP es APB, como el área del triángulo APC es igual al área de PBC. Bueno, en este caso, yo tengo un punto en este lado, ¿verdad? Le vamos a llamar P a ese punto. Bien, este es un punto tal que me proporciona lo siguiente. Dice que AP es APB, como el área de APC es al área de PBC. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Este lema prácticamente nos proporciona una muy buena herramienta, ¿verdad?, para poder interpretar lo que está pasando. Yo los invito a que interpretemos, a que nos aprendamos, ¿verdad?, estos teoremas, y también veamos la correspondiente figura, ¿verdad?, para que podamos interpretar esos trazos geométricos. Bien, ahora veamos el teorema de Tales, el famoso teorema de Tales, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, observemos la figurita que tenemos acá. Bueno, en este caso nosotros tenemos que hay dos líneas, ¿verdad? Y resulta que en esas líneas se ha llevado a cabo lo siguiente, que hay tres que las cortan verticalmente, es decir, esas líneas están horizontalmente. Perdón, las líneas están verticalmente, pero hay otras tres líneas que las están cortando horizontalmente. Bueno, en este caso, aquí cortan, vamos a llamar L1, L2 y L3 a las respectivas líneas. Si tres paralelas cortan a dos secantes, entonces los segmentos que terminan en ellas son proporcionales, es decir, ABS, ABC. ¿Cómo? A', B', ¿verdad? En ese caso, es AC' de prima. Es decir, si yo tengo tres paralelas que cortan a dos
líneas de esta forma, en este caso verticales, podemos decir que los segmentos que se forman entre ellos son proporcionales. Y en este caso, tenemos que AB es ABC, como A'B' es a C' D'. Acá es B', ¿verdad? O B', C' en este caso. Para poder denotar esto. Como dice que los partes en segmentos iguales, ¿verdad? Entonces tenemos que AB es a ABC, como A'B' es a B' C'. Entonces, ¿cuál es la respectiva demostración de este caso? Lo que tenemos que hacer es irnos de manera analítica a entender la lógica, ¿verdad?, de el bosquejo o dibujito geométrico que nos está reflejando. Bien, para la respectiva demostración, bien, entonces, si estas tres líneas son mis rectas paralelas que están cortando las secantes en esos dos puntos, en esos dos y en esos dos, entonces vamos a probar, ¿verdad?, que AB es a BC, como el área de AB' es el área del triángulo BCB'. Bien, si esto está pasando,
Ahora también veamos que A'B' es A'B'C', como el área de AB' es el área de BCB. Bien, entonces el área de AB' va a ser igual al área de A'B'B. Y el área de BCB' es igual al área de B'C', B. En este caso hemos hecho estas divisiones, ¿verdad? Convenientemente para interpretar la lógica y probar el teorema. Ahora, ¿qué dice el lema 2.2? Veamos. Dice que si hay un punto en AD, o sea, en un segmento, o hace prolongación del triángulo ABC, entonces AP entre PB es igual al área de APC. Bien, digo de nuevo, AP es APB en ese caso, como el área del triángulo APC es igual al área, perdón, entre el área de PDC. Eso se cumple. Ahora veamos acá que tenemos de esa forma. Entonces,
Acá vamos a poner que AB es ABC. Como el área del triángulo ABB' es al área del triángulo BCB'. Entonces ahí lo que debemos interpretar es que lo que está pasando con estos triangulitos es exactamente lo que me dice el teorema, ¿verdad? El lema, quiero decir, porque en ese caso tenemos un puntito acá en medio de los dos, o sea, en el segmento AC. Por lo tanto, en ese caso podemos deducir por el lema que se cumple lo que nos dice por este enunciado o por lo que nos dice el lema. Ahora, de la misma forma, para el punto B', si ustedes se fijan, este punto va a ser un puntito que está en lo interno de este segmento. Por lo tanto, podemos analizar esto con esto. Y ahí pues espero que se haya comprendido este desglose, ¿verdad? Porque en este caso tenemos una relación directa del teorema, del lema, quiero decir. Continuemos. ¿Qué más podemos obtener en este dibujito? Bien, ¿qué nos decía el lema 2.1? Recordemos un ratito. Bueno, el lema 2.1 decía que si yo tengo dos rectas paralelas AB y CD, AB es a CD, perdón, que es paralelo a CD, entonces que se demuestre que el área de ABC va a ser igual al área de ABD. Bueno, bien, el lema 2.1 nos dice que si yo tengo dos rectas paralelas, que se demuestre que el área de ABC es paralelo al área entonces intentemos, ¿verdad?, aplicar esto, que si yo tengo dos rectas paralelas, entonces el cálculo de su área va a ser igual al área ABD. Bien. Bien. Ujú.
Entonces, vamos a ocupar ese resultado, que el área de AB, B' va a ser igual al área de A'B. Entonces concluimos, ¿verdad? Eso, que el área de AB' es igual al área A'B', B', por esto. Además, por el mismo corolario y usando la misma lógica podemos interpretar que el área de BCB' es igual al área de B'C'. Veámoslos. BCB' va a ser igual al área de BC B. Dijimos BC B'. Y B'C'. B. Bueno, todo esto se está haciendo con el ánimo, con la intención de usar más herramientas o de utilizar esos resultados, ¿verdad? Para poder encaminarnos a esa respectiva demostración. Bueno, en este caso, si tomamos como base las igualdades que ya hemos visto, tenemos que AB entre BC va a ser igual al área de AB B' entre al área de BC B', pero esto va a ser igual al área de A'B' B entre el área de B'C' B en ese caso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Solo sustituir a lo que era igual el numerador, ¿verdad? En ese caso esto es igual a esto y esto es igual a esto que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, solo sustituimos aquí y obtenemos los siguientes
tenemos lo que se denota acá. Como ya sabemos de que esto de acá, según esta igualdad, que área de A' B entre área B' C' B, es igual a A'B' entre B' C'. Por lo tanto, acá, sin ningún problema, solo podemos sustituir por ese elemento o sustituir ese elemento al cual era igual toda esa porción, ¿verdad? En ese caso es A'B' entre B' C'. Por lo tanto, en este caso hemos encontrado que AB entre BC es igual a A'B' entre B' C'. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Prácticamente la relación que hay con el teorema. Es decir, lo que nos denota el teorema o lo que nos enuncia el teorema a partir de esa geometría que teníamos de un triángulo cortado, ¿verdad? Por 3 rectas paralelas. Este es un corolario, ¿verdad? Que si es examen útil, dice que si dos triángulos tienen una misma altura, por ejemplo acá, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón de sus bases donde se levanta la altura común. Es decir, yo tengo dos alturas iguales acá, esta y esta corresponde a la misma altura para ambos triángulos. Entonces dice de que el área de esto entre el área de esta región va a ser igual a la base donde se levanta, a la razón entre la base, o sea, de esta entre esta, donde se levantan las alturas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo lo podemos escribir geométricamente? Y, o sea, deducir geométricamente y escribir algebraicamente, ¿verdad? Acá tenemos que ABC en ese caso tenemos que el área del triángulo ABC entre el área del triángulo A'B', C' es igual a la razón que hay o la división que hay entre AC sobre A'C'. Eso es lo que nos está diciendo el referente corolario, ¿verdad? Bien. Además tenemos que si dos triángulos tienen una base igual,
Entonces la razón de sus áreas es igual a la razón entre las alturas que se levantan sobre la base igual. Bueno, este corolario tiene un parecido y también se enlaza, ¿verdad?, con lo que vimos, es decir, con el corolario 2.1. ¿Qué nos dice el corolario en este caso? Dice que si dos triángulos tienen una base igual, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón entre las alturas que se levantan sobre la base igual. Fíjense, acá ya me relaciona bases, ¿verdad? Iguales. Y ahora vamos a interpretar el teorema de Tales en un triángulo. Ya vimos de manera general, ¿verdad?, el teorema de Tales para dos rectas paralelas verticales que estaban cortadas, por ejemplo, por tres rectas paralelas horizontales. No, las verticales no es necesario que sean paralelas, ¿verdad? Pueden ser cualquier rectas, solo que estén cortadas, ¿verdad?, por tres rectas paralelas. Entonces, ahorita veamos cómo se aplica el teorema de Tales para un triángulo cualquiera. Bueno, en este caso, dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo y que corte a los otros dos lados, dividida estos lados en segmentos proporcionales. Bueno, veámoslo geométricamente. Dice que toda recta paralela, es decir, esta recta, que corte al triángulo en dos lados, pero a la vez es paralela a este lado, entonces lo que está pasando en este caso es que me va a dividir en segmentos iguales, proporcionales, ¿verdad? Entonces quiere decir que BD en este caso va a ser a DA, como BE va a ser igual a EC, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Volvamos a recordar la proporcionalidad. BD es a DA, como BE es a EC. Bueno, en este caso, ustedes recuerdan que ahí también vamos a ir jugando con las proporciones. Entonces, no es de sorprenderse y tampoco limitarse, ¿verdad? En ese caso, que en algún momento nosotros vamos a poder usar de diferente forma la respectiva proporción. Por ejemplo, en este caso podemos decir que AB es a BD, como BC es a BE, ¿verdad? Y podemos ir haciendo algunos arreglos si es necesario y no hay ningún problema. Porque en algunos momentos ustedes pueden tener otra escritura de esa proporción y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y esto por qué? O lo que se cumple es esto, ¿y por qué tengo esa escritura? Bueno, lo que pasa es que allí ustedes tienen que interpretar y también tener uso de las proporciones de las equivalencias o propiedades de las proporciones, ¿verdad? Que media vez sea una propiedad de las proporciones, ustedes pueden ocuparlo como ustedes quieran. Bueno, ahora vamos a interpretar
un teorema muy especial, ¿verdad? Y esto es el recíproco del teorema de Tales. Bueno, el recíproco, como nosotros sabemos, ¿verdad? Si yo en el teorema estoy implicando algo, entonces ahora es como que lógicamente voy de regreso. Si yo digo P implica Q en el teorema, entonces ahorita voy a decir Q implica P. Eso se correspondería al recíproco. Entonces, recuerden lo que dijimos en el teorema de Tales. Si ustedes se aprenden el teorema de Tales, no va a haber necesidad, ¿verdad?, de que ustedes se aprendan puntualmente este recíproco, solo lo van a deducir. Entonces, en este caso, el teorema prácticamente de Tales lo que nos decía es que teníamos tres rectas paralelas y luego estas cortaban a dos rectas verticales, donde las rectas paralelas eran horizontales. Entonces los segmentos que se me formaban eran proporcionales, ¿verdad? Entonces ahora vamos como de regreso. Que si tres rectas cortan a dos secantes entre segmentos proporcionales, y dos de estas rectas son paralelas, entonces las tres rectas son paralelas. Entonces ahora vamos en este sentido, que si yo tengo tres rectas que cortan a dos secantes en segmentos proporcionales, ya asumo en este momento que estos son segmentos proporcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, si son segmentos proporcionales, entonces tenemos prácticamente que estas rectas, si una, ¿verdad?, es paralela, bueno, si dos de estas rectas son paralelas, entonces ya estuvo la tercera también es paralela. Bien, para la demostración de este teorema podemos tomar estas líneas haciendo la semejanza que habla el teorema, ¿verdad? Por ejemplo, podemos escribir A', B', C'. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente, que cortan a las secantes en A', B' y C' respectivamente. Bueno, entonces nosotros sabemos de que, bueno, podemos decir que A' es paralelo a C', ¿verdad? En este caso, con esta. Y AB es a BC, como A', es a B', C'. ¿Por qué concluimos eso? Bueno, porque nosotros ya sabemos de que el teorema me está diciendo que divide en segmentos proporcionales. ¿Qué tal si traza una recta por el punto B paralela a prima, la cual intercepta a prima C' en D?
Luego, por el teorema de Tales, como esta es paralela a esta recta, entonces podemos ver que AB es a BC como A' de prima, A' de, quiero decir, es a DC'. ¿Qué es lo que se ha usado? Bueno, el enunciado del teorema de Tales, como sabemos de que es paralela a esta, entonces, y está cortando a la secante, sí, esta también, entonces, y ya sabemos de que esta es paralela a esta, entonces podemos ver que ahí hay segmentos proporcionales. Y luego, A'B' es a B'C' como A'D es a DC', ¿verdad? Siempre trabajando con las mismas proporciones. Bien, acá que podemos deducir de nuevo. Bueno, podemos sumar 1 a ambos lados y en este caso aquí sin ningún problema podemos dividir B'C' entre B'C', que en este caso va a ser el mismo 1, es decir, usando equivalentemente a esa unidad. Y acá hacer lo mismo con D'C' entre DC', ¿verdad? En este caso es D'C'. Bueno, entonces en este caso tenemos que A'C' sobre B'C' va a ser igual a A'C' sobre D'C'. Entonces en este caso estamos haciendo uso de las reglas de proporción acá. Entonces B'C' es igual a B'D más D'C'. Y esto es D'C'. Bueno, entonces, ¿qué pasaría con B'D?
como sabemos de que al tomar este segmento es como que estemos tomando desde B' a C', pero nosotros sabemos que esto es solo esto, ¿verdad? Entonces ya estuvo B' de es 0 por este resultado. Por lo tanto, B' es igual a D. Y por lo tanto, B' en ese caso es igual a para la relación que tenemos BD paralelo a prima. Bueno, en ese caso concluimos que B' es paralelo a prima. Entonces lo que ha pasado es en ese caso que prácticamente es 0, prácticamente acá la diferencia que hay ahí, ¿verdad? Entonces podemos denotar que esta también va a ser paralela, ¿verdad? A esta línea y a esta de acá. Por este resultado que nosotros obtenemos acá. Y que era la línea fundamental o principal que nosotros nos habíamos dado en ese caso, como vimos que D es igual a B', por lo tanto nosotros tenemos de que esta línea se me convirtió en una paralela, ¿verdad? A prima como a C'. Bueno, ahora vamos a ver el recíproco del teorema de Thales en el triángulo, es decir, el teorema general lo vamos a ver ya específico en un triángulo, ¿verdad? Dice que si una recta intercepta dos lados de un triángulo en segmentos proporcionales, entonces la recta es paralela al tercer lado del triángulo. Es decir, si yo tengo una recta paralela a este veamos, si yo tengo una recta que intercepta a dos lados de un triángulo y lo hace en segmentos proporcionales, es decir, que BD es a DA como BF es a EC, entonces lo que yo puedo concluir es de que la recta es paralela, o sea, esta recta que interceptó a ambos lados es paralela a ese tercer lado del triángulo. Bueno, para su demostración, nosotros tenemos que, si nosotros tomamos este triángulo, pero tenemos que esto se cumple que BD es a DA como BE es a EC. Bueno, entonces tendríamos que demostrar que AC es paralela a DE. Bueno, en ese caso
prolongamos este segmento. Bueno, también este AC. Donde esta recta es paralela a esta, ¿verdad? Bueno, ahora aplicando el teorema del recíproco del teorema de Tales, quiere decir que como estas están cortando prácticamente a estas líneas, significa que esta va a ser paralela a DE. Como yo tengo dos rectas prácticamente cortando, ¿verdad? Estas dos secantes. Entonces yo voy a tener, o necesariamente lo que va a pasar es de que esta recta, como es una tercera, y yo sé que esos segmentos son proporcionales, los que yo tengo entre esta recta que tengo acá, dividida por esta recta. Entonces, usando el teorema recíproco de Tales, tenemos que AC, esta línea va a ser paralela a DE. Y ahí es donde nosotros fijamos la demostración de la prueba, ¿verdad? Porque con eso ya es suficiente prácticamente la interpretación y la escritura de esa prueba por lo que se ha concluido. Entonces nosotros podemos ver que si una recta intercepta dos lados de un triángulo, es decir, este intersecta a este y a este, en segmentos proporcionales, es decir, este lado a este como este lado es a este, entonces esta recta que intercepta prácticamente es paralela a este lado. Bueno, vamos a revisar también otro teorema muy importante que es el teorema de la bisectriz, ¿verdad? En ese caso, nosotros podemos interpretar, podemos ver geométricamente lo que está pasando acá. En este caso se tiene un triángulo donde esta línea es bisectriz interior de ese triángulo. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, por la definición que este ángulo, y por lógica, este ángulo va a ser igual a este ángulo, por ser AD bisectriz de ese triángulo, en este vértice. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Dice que en todo triángulo se cumple que los lados que forman el vértice de donde se parte la bisectriz interior o exterior, ¿vale? Vamos a ver más adelante el dibujito de la bisectriz exterior, son proporcionales a los segmentos determinados por dicha bisectriz sobre el lado opuesto. Entonces, ¿quiénes están jugando, como se dice en este caso? Estos lados, como también estos de acá. En ese caso, la bisectriz es AD, ¿verdad? Luego tenemos que AB es a AC, como BD
esa DC. Entonces, si yo tengo una recta, ¿verdad?, que es bisectriz de este ángulo en ese vértice, entonces tengo lo siguiente, que los lados que me forman ese ángulo cumplen lo siguiente, que AB es a AC, como BD es a DC. Es decir, yo tomo los segmentitos que ha separado prácticamente esa bisectriz cuando el puntito cayó prácticamente acá en este lado. Ahora, veámoslo para una bisectriz exterior. Bien, si yo tengo un triángulo ABC, en este caso, y yo trazo la bisectriz en este vértice prácticamente, en la bisectriz va a ser AE, donde en este caso me genera dos ángulos de igual medida. En ese caso se va a cumplir que AB es a AC, como BE por H es a CE. Bueno, en ese caso tenemos que AB es a AC. Si ustedes se fijan, está interviniendo siempre los lados que forman el vértice donde yo he construido mi bisectriz exterior. Y esto es a BE por H sobre CE. Veamos ahora el teorema de Menelao. Son los teoremas muy importantes. Bien, dice de que una recta secante a un triángulo determina sobre sus lados 6 segmentos, ¿verdad? Y que se cumple cuando se forman esos 6 segmentos. El producto de 3 de ellos considerados en forma no consecutiva es igual al producto de los 3 restantes. Entonces, en este caso, fijémonos en la geometría. Nosotros tenemos al triángulo ABC y tenemos en este caso a la recta PQL. Bueno, en este caso, si nosotros nos fijamos, acá se forman 6 segmentos. Tenemos a P, tenemos PB, tenemos a Q y QC. Acá hay 4. QL 5, CL 6. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, si yo voy tomando los elementos como BP
C, AQ, CL. Bueno, si nosotros nos fijamos, estos tres segmentos que acaba de mencionar, los tomamos de manera no consecutiva. Ya voy a dar más detalles de eso. Esto va a ser igual a P por CQ por BL en ese caso. A ver, AP, CQ, BC sería en este caso, porque tomamos cada segmento, ¿verdad? Bueno, pero volvamos, ¿qué significa no consecutivos? Bueno, que yo si tomo este elemento, ya no voy a tomar este. Entonces en ese caso inicié acá, por lo tanto tengo BP por AQ por CL. No voy a tomar este porque este es consecutivo a este, tampoco voy a tomar este porque ser consecutivo a este, tampoco este porque tomé a Q. Entonces corresponde a CL. Y tampoco a QL, ¿verdad? Porque aquí está prácticamente consecutivo a este. Y esto va a ser igual a P por CQ, es decir, no vamos a tomar este, tampoco vamos a tomar a este. Y como ya tomé CQ, no voy a tomar ni este ni este. Bueno, entonces lo vamos a dejar con BL. Bueno, acá nos dice el teorema BL. Vamos a ver, sí, ¿verdad? Esa es la razón, porque para que no sean consecutivos, ahí es donde nos hemos dado cuenta sobre la lógica, ¿verdad? De lo que nos dice el teorema. Entonces sería BP por CL por AQ igual a PA por QC por BL. Entonces ese es el resultado prácticamente de ese teorema. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que lo vamos a interpretar de nuevo. Yo trazo una recta, entonces esa recta me forma 6 segmentos en todo el triángulo, incluidos los segmentos que están en el exterior del triángulo. Bueno, entonces los segmentos no consecutivos, en este caso son 3, son iguales a los otros 3 segmentos no consecutivos. Bien, veamos el teorema de Seba. Dice que si yo trazo 3 líneas, de tal manera que a esto le vamos a llamar
se vinan, ¿verdad? Y además estas líneas son concurrentes, entonces yo las trazo desde el vértice hacia el lado opuesto. Dice que determinan sobre sus lados 6 segmentos, ¿verdad? Y que cumplen esos segmentos. Que el producto de ellos, considerados en forma no consecutiva de nuevo, es igual al producto de los otros 3 restantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si acá tomamos BM por AN por LC, esto va a ser equivalente o va a ser igual a tener el producto de los 3 restantes, ¿verdad? En este caso sería AM, CN y BL, ¿verdad? Y entonces yo multiplico esos 3 para que tenga esa igualdad. Entonces esa igualdad se cumple, ¿verdad? Es lo que queremos decir. El teorema nos dice que al multiplicar esos 3 segmentos de manera no consecutiva, la igualdad se cumple. Entonces son teoremas, ¿verdad?, bien interesantes en este caso y que nos sirven para el desarrollo, el análisis y la interpretación de ejercicios en determinadas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, revisemos el teorema del centroide. Dice que si yo tengo un triángulo ABC, donde G es el baricentro, recordemos que el baricentro era la línea tal que concurren los puntos medios trazados desde un vértice, desde un lado hacia su vértice, ¿verdad? Entonces, dice que el baricentro divide a toda la mediana a razón de un medio. O sea, es decir, si nosotros trazamos por ejemplo, estas líneas donde estas son las medianas, acá BM es, bueno, M sería un punto medio, ¿verdad? Donde acá tendríamos igual distancia que acá. Entonces tenemos lo siguiente, que GM es a BG y esto va a ser igual a un medio. Entonces dice que si nosotros tenemos un triángulo ABC y G es el baricentro del triángulo, entonces el baricentro divide a toda la mediana en razón de un medio. Recordemos que G o el baricentro es donde se cortan esas medianas, ¿verdad? Entonces acá en ese caso tendríamos que, como este es el baricentro, tendríamos que GM es a BG como 1 es a 2. Y de la misma forma, ¿verdad? Si nosotros trazamos esta mediana de casa acá, donde concurre vamos a tener la misma proporción para el segmento dividido.
de esta mediana. Bueno, acá tenemos de nuevo el teorema del incentro. Bueno, tenemos el teorema del incentro y baricentro. Dice que si yo tengo un triángulo ABC y yo uno el baricentro, o sea, donde se cortan las medianas con el incentro, incentro, recordemos que es donde se cortan las bisectrices, ¿verdad? Acá podemos ver que esta es una bisectriz y esta es una mediana. Entonces, donde se cortan las bisectrices le vamos a llamar incentro y donde se cortan las medianas baricentro. Por lo tanto, de acuerdo al teorema, dice que el segmento que une el baricentro con el incentro es paralelo a un lado y ¿qué podemos concluir de eso, verdad? Que dicho lado, o sea, en ese caso AC, donde estamos viendo que hace figuritas geométricamente, va a ser igual a AB más BC entre 2. Fíjense qué interesante. Si yo tengo el incentro, tengo el baricentro, entonces el segmento que une al baricentro y el incentro es, en primer lugar, es paralelo a este lado. Y como lo tenemos en esta forma, pues es obvio que va a ser paralelo a este lado, ¿verdad? A AC, en ese caso. Entonces, AC va a ser igual a AB más BC entre 2. Bueno, acá solo, debemos recordar los criterios de semejanza de triángulos, ¿verdad? No olvidarlos. Ustedes saben y yo también les he comentado de que todo lo que nosotros aprendamos, leamos e interpretemos, debemos de llevarlo siempre, ¿verdad? Como una herramienta, no olvidarlo. Bueno, muchos ejercicios van a demandar que nosotros recordemos el teorema de semejanza para ángulos iguales de un triángulo. Para ello quiero recalcar que cuando nosotros tenemos dos ángulos iguales en un triángulo, podemos decir que los triángulos tienen un tercer lado igual, porque ustedes pueden decir, pero hemos encontrado dos lados, pero el siguiente no lo hemos encontrado. No podemos decir que tiene tres lados iguales. Bueno, con solo el hecho de tener dos lados iguales, prácticamente ya estuvo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que si esos dos ángulos son iguales, entonces un tercer lado ya lo podemos encontrar por medio de la propiedad de que no va a valer más del valor que complete 180 y eso va a pasar para los dos triángulos. Entonces, ambos ángulos van a valer
lo mismo. O sea, el tercer ángulo va a valer igual tanto para el otro triángulo, ¿verdad? Por lo tanto, a veces le llamamos ángulo-ángulo, ¿verdad? Porque basan dos ángulos iguales para que los triángulos sean semejantes. Pero bien, veamos el primer criterio. Nosotros tenemos que dos triángulos son semejantes cuando tenemos tres lados que son proporcionales. En este caso vamos a interpretarlo de esta forma, que AB es A' B', como AC es A' C', y BC es A B' C'. O sea, yo acá puedo formar estas proporciones, ¿verdad? Con estos triángulos. Entonces, yo puedo decir de que esos triángulos son semejantes. Claro, ¿verdad? Vuelvo a aclarar por algunas consultas que se dieron y algunos resultados que yo les corregí en las asesorías. Bueno, que cuando nosotros decimos que dos triángulos son semejantes, no significa que son iguales. En ese caso no me supongan, ¿verdad? Que por ejemplo, en ese caso AB sea igual a B'. No, porque este ángulo puede ser más chico y este puede ser más grandote. Entonces no vale eso de suponer que los lados son iguales. Bueno, entonces, ¿qué más podemos observar en estos triángulos? Bueno, que el ángulo BAC es igual al ángulo B'C'. Y además este ángulo va a ser igual a este y este va a ser igual a este. Es decir, con los lados correspondientes o lados opuestos vamos a tener los mismos ángulos. Si son, en ese caso, ¿verdad? Lo que hemos dicho por la definición. Bien, entonces el primer criterio de semejanza es aquel que nos dice de ser de ángulo a ángulo, ¿verdad? En este caso ya lo mencionamos que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, es decir, son iguales a otro triángulo, entonces tenemos que los dos triángulos son semejantes. Entonces en este caso, si nosotros nos fijamos, estamos observando triángulos semejantes, ¿verdad? O semejanza de triángulos, que es muy diferente a triángulos congruentes. Por eso es de que les hacía ese énfasis, que nosotros no podemos decir que los lados sean iguales. Estamos diciendo nada más que estamos observando y utilizando el criterio de que son semejantes. Bueno, en este caso, si nosotros tenemos dos ángulos iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Ya estuvo, ¿verdad? Y el segundo criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, nosotros sabemos de que si nosotros tenemos dos lados que son proporcionales, donde el ángulo que se forma entre esos dos lados es igual, bueno, entonces ahí tenemos que los triángulos son semejantes. Lo vamos a leer. Dice, si un ángulo de un triángulo es congruente con otro ángulo de otro triángulo, y los lados que comprenden al ángulo en el primer triángulo son respectivamente proporcionales a los lados que comprenden el ángulo en el segundo triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes, que es lo que ya les mencionaba, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos dos triángulos, nosotros tenemos que este ángulo, perdón, es igual a este ángulo y además estos lados son semejantes, es decir, AB es a B', como BC es a B'C'. Entonces estos lados son semejantes y podemos decir que los triángulos son semejantes. Y tenemos el criterio de semejanza
para tres lados, es decir, lado, lado, lado. En este caso nosotros vamos a decir que un triángulo es semejante a otro si nosotros vemos que sus tres lados son semejantes. Dicho de otra forma, si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces ya está, ¿verdad? Los dos triángulos son semejantes. Bueno, entonces animarlos, ¿verdad? Que continuemos, a que sigamos. Recuerden que todo el éxito está entre sus manos. Analicemos, ¿verdad? Resolvamos ejercicios, interpretemos y no olvidemos, ¿verdad? Lo que aprendemos. Además, estudiemos los resultados, teoremas, corolarios y teoría, ¿verdad? Para que continuemos de la mejor manera posible. También intenten conectarse siempre, estén pendientes de plataforma. Pues un saludo. Vamos a finalizar esta tutoría hasta este momento. Buenas tardes.